Entonces vamos a ver un poquito las dudas que tenían del último trabajo. ¿Vieron el video que les hice? Sí, Bueno, ¿y qué pasó con el video? no entendí nada. Nada, así de nada, nada, no puede Sí, ser. lo hice, pero no sé si está bien. A ver, ¿alguno me puede decir de qué hablaba el video? Yo lo vi, no sé, hace como una Te semana. escucho bajito, Brian. Ah, bueno, y yo lo vi hace como una semana, más o menos. Bueno, por ahí con verlo una sola vez no alcanza, a lo mejor hay que verlo 2, 3 veces, ir parando, a lo mejor los ejemplos que están ahí, agarrar un papel y lápiz y empezar a hacerlo siguiendo el video para entender de qué se trata. La idea era esta. Nosotros el año pasado empezamos a estudiar la función lineal, si se acuerdan. Hicimos una tarea con un problema de los técnicos que iban a arreglar el calefactor de la escuela. ¿Se acuerdan de eso? No. ¿No se acuerdan? No. Que trabajamos con la compu, trabajaban en grupos, trabajamos con la compu. Era un problema que venían a la escuela 2 técnicos y nos daban 2 presupuestos distintos para arreglar los calefactores, porque nos cobraban por hora, por día, ya bueno, esa parte mucho no me acuerdo, pero Sí. hicimos para cada uno una fórmula para calcular el presupuesto final. ¿Sí? Creo que nos daban el precio por hora y las horas que trabajaban por día, entonces teníamos que calcular cuál iba a ser el total que nos iban a cobrar. ¿Sí? Para cada uno habíamos hecho una tablita primero con los valores y después de esa tablita mirando cómo se hacía cada cálculo. Hicimos una fórmula para cada uno, después las comparábamos, hasta después las pusimos en la computadora, hicimos los gráficos y vimos que había 2 rectas que se cortaban. No sé si alguno se acuerda de eso. Pero bueno, con ese problema empezamos con la función lineal. Después al último del año pasado, ¿se acuerdan que trabajamos con una fotocopia? Empezamos a hablar de lo que eran las funciones. Ahí estas 2 veces, Candela. Empezamos a ver las distintas partes de la función lineal, que tenía 2 partes, ¿se acuerdan? La pendiente y la ordenada. Sí. Bueno, la pendiente era el numerito que acompaña a la letra X, que es la variable Sí. independiente. Y la ordenada es el otro numerito que está suelto, ¿sí? Con su signo. Si suma es positiva y si resta es negativa. Después hacíamos los gráficos. Para el gráfico calculábamos, además de la ordenada, la raíz o el cero, que era el corte con el eje X. Entonces con esos 2 puntitos podíamos hacer el gráfico. ¿Sí? Entonces al principio de este año retomamos un poco todo ese trabajo, con el primer trabajo práctico, que era lo del coronavirus. También empezamos de la misma forma que ese problema, hacíamos una tablita de valores de cómo iban aumentando los casos, suponiendo que siempre, todos los días aumentaban 11 casos. ¿Sí? Entonces hacíamos también la fórmula de una función lineal. Hicieron el gráfico. Después empezamos a hablar un poquito más sobre el significado de la pendiente, cuando era positiva, que nos decía que iba a ser una recta que crecía, si era negativa iba a ser una recta que bajaba, si era cero iba a ser una recta constante, o sea, que la veíamos horizontal. Bueno, y después hicimos un poquito de resumen de todo eso con la trivia matemática. Y este trabajo 4 era el proceso al revés. En vez de nosotros armar una fórmula de la función y hacer el gráfico, hacemos al revés. Tenemos el gráfico y queremos encontrarle la fórmula de la función. Entonces, en ese videito yo les explico cómo se encuentra esa fórmula.
Entonces, volviendo, si la función lineal tiene dos partes que son la pendiente y la ordenada, nosotros tenemos que a partir del gráfico, de cierta manera, poder determinar, o decir, calcular cuál es la pendiente y cuál es la ordenada de esa función que vemos graficada. ¿Me siguen hasta acá? La idea general de lo que queremos hacer. Sí. Sí. Entonces, para cada una de esas dos partes, tenemos que hacer algún cálculo. Entonces, empezamos con el de la pendiente, que por ahí los dos son importantes, pero el que lleva un poquito más para entender es la pendiente. Aparte de ser ese numerito que lo nombramos así, el numerito que acompaña a X, y que según su signo nos dice cómo va a ser la recta, si va a ser creciente, decreciente o constante, tiene otro significado que es, nos dice cuánto es el cambio de la función. ¿Cuánto cambia, por ejemplo, si es una función como el del coronavirus, cómo cambia día a día? Si decimos que todos los días aumentan 11 casos, ese es el cambio, ¿sí? De un día al otro cambia en 11, aumenta en 11 porque el 11 es positivo, ¿sí? Si tengo una recta que es menos 3x más 4, ese menos 3 que acompaña la x nos dice el cambio, ¿sí? Siempre y cuando x aumente en 1, como si fuera de un día, una hora, un segundo. Siempre que x cambie en 1, nos dice que cambia en menos 3. ¿Qué quiere decirse menos 3? Que va a bajar 3, ¿sí? Cada vez que x aumenta en 1, los valores de y que corresponden van bajando de a 3. Por eso yo en el video les puse una tablita donde iba marcando ese cambio con unas flechitas. La tablita veíamos para x que siempre que aumentaba en 1, si yo miraba los números aumentando en 1, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3, esos números van aumentando de a 1. Del otro lado, en los valores de y, veía que entre un número y el otro siempre aumentaban, creo que esa bajaba, menos 2. Entonces ese me dice el cambio. Entonces, teniendo esa idea de que la pendiente me indica el cambio de punto a punto en el gráfico, a partir de eso buscamos una fórmula de cómo calcular la pendiente, ¿sí? Entonces, por ahí en un gráfico no es fácil ver un punto con el siguiente, porque por ahí queda con una inclinación que en el cuadriculado de la hoja no queda muy lindo para ver por dónde pasan los puntos. Entonces buscamos dos puntos que se puedan leer fácil las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas son el valor de x y el valor de y que le corresponde al punto. Ustedes acuérdense que cuando van a hacer un gráfico, tienen que marcar los puntitos. Tenemos dos valores, uno para x y uno para y, es como que nos ubican, ¿sí? Si ustedes alguna vez jugaron en la batalla naval, es ese mismo sentido de cómo nos ubicamos en un lugar. O por ahí yo hago esta analogía, yo le quiero dar la dirección de mi casa a alguien, le digo las dos, los ubico en la esquina, ¿sí? Le digo tal calle y tal otra, o el del colegio es Bolívar y Alberdi, entonces sabemos que si vamos por Bolívar y llegamos a Alberdi, ahí llegamos al colegio, ahí estaría el punto. Entonces, en el gráfico es lo mismo, ¿sí? Nos paramos en el eje X, en el valor de X que nos digan para el punto, que va a ser el primer numerito, y de ahí vamos caminando para arriba o para abajo según si la segunda coordenada es positiva o negativa, al valor de Y que corresponda. Una vez que llegamos, ahí está el puntito. Entonces, en un gráfico ya hecho, tengo que lograr de ver esas esquinas, ¿sí? Donde, por eso en el gráfico siempre tenemos un cuadriculado, porque eso nos ayuda a ubicarnos. Entonces, donde podamos leer bien las coordenadas, con números enteros, de ahí sacamos los datos de dos puntitos, ¿sí? Y vemos cuánto es el cambio total entre un punto y el otro. Por eso yo les hablaba del cambio en Y y el cambio en X.
Si alguno se acuerda de haber visto el video, les hablaba de eso. El cambio en Y y el cambio en X. Y entre esos dos tenemos que hacer una división, porque tenemos que repartir todo ese cambio en Y en todo el cambio de X para verlo uno a uno. No sé si me expliqué mejor, los hice más lío. Pero bueno, a ver. Vamos a verlo con un ejemplito. Yo voy entendiendo por ahora. ¿Sí? Yo acá traje las fotos que les mandé, a ver si se los puedo compartir, que lo vean. Ahí se ve que dice ecuación de la recta. Sí. Bueno. Sí, ahí se ve. Bueno, yo en esa foto les hice un ejemplo muy parecido a la segunda actividad, ¿sí?, que tenían que hacer en el trabajo. Donde acá ya nos dan los puntos por los que va a pasar la recta, ¿sí? Dice que va a pasar por el 1, 4 y por el menos 1, menos 6, ¿sí? Entonces, para calcular la pendiente, dice con los puntos 1, 4, donde el primero es de X y el segundo es de Y, y con el otro punto que es menos 1, menos 6, donde el menos 1 es de X y el menos 6 es de Y, con estos 4 numeritos yo tengo que poder calcular la pendiente, ¿sí? Entonces yo voy a mirar desde un Y al otro Y, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Sí? ¿En cuánto cambia? Del 4 al menos 6, ¿cuánto cambia? Entonces, en vez de ponerme a contar, hago una resta. Si yo quiero saber cuál es la diferencia entre dos puntos, ¿sí?, o sea, cuál es el cambio que hay entre uno y el otro, hago la resta. Y en este caso hay que tener cuidado, porque es el 4 menos el menos 6, que es negativo. Entonces, cuando ustedes tengan que restar ese menos 6, les va a quedar en realidad una suma. Ese menos 6 se convierte en más 6. Entonces, que la cuenta ahí queda al final 4 más 6. Y eso nos da 10. Eso quiere decir que ese es el cambio en Y. Del punto 1, 4 al punto menos 1, menos 6, en la dirección del eje Y se cambió en 10 unidades. ¿Sí? Es como decir, de acá a allá tenés que caminar 10 cuadras. ¿Sí? Ese sería el cambio en Y. Después vemos cuál es el cambio en X de un punto al otro. Haciendo lo mismo, restando, pero ahora los números de X, el 1 y el menos 1. Otra vez nos queda una resta con un negativo, o sea que habría que sumar. ¿Sí? Entonces va a ser 1 más 1, 2. Es decir, de un punto al otro, en la dirección X cambiamos en 2 unidades. ¿Sí? Como yo le dije, bueno, de acá camina 10 cuadras y después dobla 2. En ese sentido vamos de un punto al otro. Entonces ahora repartimos todo ese cambio en X, todo ese cambio en Y, que era 10, lo repartimos en el cambio en X. ¿Sí? Porque yo sé que cada 2 de X cambia en 10, pero yo quiero saber para 1 en X. Entonces reparto los 10 entre los 2. Hago la división. 10 dividido 2, 5. Es decir que por cada 1 de X cambia 5. Lo puedo pensar así. Para no aburrirme de caminar tanto derecho, digo, bueno, hago 5 cuadras, doblo una, vuelvo a doblar, hago 5 cuadras y doblo otra y llegué al lugar. ¿Sí? Fui de un punto al otro de otra manera. ¿Se entiende más o menos? ¿O se hace más lío? Sí. Bueno. Entiendo. Entonces, ahora que yo tengo la pendiente, ya estoy a mitad camino de lo que quería hacer. Recordemos que queríamos hacer nosotros. Queríamos encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí? Poder decir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Ya pude decir la pendiente 5, y ahora tengo que decir cuál es la ordenada.
Para la ordenada, ahora uso ya lo que sería la ecuación de la recta, de cierta forma. Nosotros sabemos que toda función lineal tiene esta forma, que es la pendiente por x más o menos lo que va a ser la ordenada. ¿Sí? Entonces, de lo que sea cual fuera la función que pasa por estos dos puntos, nosotros sabemos que para el 1 de x le corresponde el 4 de y. Entonces en la fórmula, si yo cambiara la x por 1 y la multiplicara por su pendiente y le agregara lo que es la ordenada, el resultado final debería ser 4. Profe, ¿lo puedo repetir de vuelta porque se le cortó todo? Bueno, repito otra vez. Si nosotros sabemos que la función lineal va a pasar por este punto, el 1, 4, de lo que sea su fórmula, sabemos que si agarro al 1 de la x, lo multiplico por la pendiente que corresponde a la fórmula, y a ese resultado, le agrego la pendiente, el resultado final de todo eso tiene que ser 4, porque el 1 de x se relaciona con el 4 de y. Recuerden en cómo completábamos las tablas. Para cada valor de x, hacíamos la cuentita con la fórmula de la función y nos daba el resultado de y. Entonces acá sería esto. Si yo uso el 1, el resultado que me dé la función debe ser el 4. Entonces, usando esa idea, yo digo, bueno, si esta es mi fórmula general, donde tengo la y, tengo la x, tengo la pendiente y tengo la ordenada, si yo cambio la x por el 1 y hago toda la cuenta con la pendiente y la ordenada, me debería dar el 4. ¿Sí? Pero acá hay muchas letras dando vueltas. Me falta mucha información. Entonces, voy cambiando por lo que yo conozco. ¿Sí? Yo ya sé que la pendiente es 5. ¿Sí? Y el x lo estoy pensando que es el 1 y la y lo estoy pensando que es el 4. Entonces, de todas estas letras, me queda solamente la b, cuando yo reemplazo lo que conozco. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, una vez que yo reemplacé todo esto, lo que me queda es una ecuación para despejar. Porque tengo el igual y tengo una letra que no conozco. Esa es la ecuación. Entonces, me pongo a despejar una ecuación, como si esta fuera la x, cuando antes despejábamos las ecuaciones. Nada más que ahora la llamo b. Entonces, para despejar, ¿qué hago? Bueno, hago esta cuentita, que es la multiplicación. En este caso es 5 por 1, me da 5. Acá se me borró, iba un 4. Y ahora para despejar esta b, tengo que sacar este 5, que como está positivo, lo resto por sí mismo. Entonces del otro lado también resto. Como cuando hacemos el despeje de las ecuaciones, ¿sí? Que tengo que usar la operación contraria. Si el 5 suma, la pongo como menos 5 de los dos lados. Entonces acá me queda 4 menos 5. Ahora me di cuenta, perdón, que en la foto yo borré porque me había equivocado y no agregué el 4. Pero eso es lo que teníamos. 4 menos 5 nos queda ahora, resultado menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la ordenada tiene que ser menos 1, para que cuando hacemos toda esta cuenta, realmente obtengamos el resultado 4. Entonces, antes calculamos la pendiente, dijimos es 5, ahora calculamos la ordenada, es menos 1, entonces ya tengo los dos ingredientes que me hacen falta para escribir la ecuación de la función lineal. ¿Sí? Entonces la ecuación queda y igual a 5, que es la pendiente, por x, menos 1, que es la ordenada que calculamos. Entonces, si yo pongo el 1 acá en x, la cuenta ¿cuál sería? 5 por 1 y a eso le resto 1.
5 por 1 es 5, menos 1 es 4. Entonces realmente para el 1 de X me dio el 4 de Y. Profe, se le está cortando todo. Otra vez. Dije, ya conozco la pendiente, que es 5, conozco la ordenada, que es menos 1, escribo la ecuación. Y igual a 5 por X menos 1. Y verifico por las dudas para ver si hice bien. Y ahora para que entendamos qué es lo que estuvimos haciendo. Realmente si yo pongo la X1 acá y hago toda esta cuenta, efectivamente el resultado es 4, que me decía acá arriba. Porque si hago 5 por 1 es 5, y si a eso le resto 1, me da 4. O sea que el Y que le corresponde al X1 es 4. Lo mismo podríamos haber hecho con el otro punto, porque nosotros teníamos 2 puntos de información acá. Teníamos este otro, que es el menos 1, menos 6. En vez de usar el 1, 4, podría haber usado el menos 1, menos 6. Y hacer todo esto, y de la misma forma iba a llegar al menos 1. ¿Por qué no usé ese? Y porque había muchos signos menos, y por ahí se complica con los signos menos. Siempre por ahí nos llevan a un error. Pero hubiera funcionado de la misma forma. Entonces, si quiero, también puedo comprobar acá. ¿Qué pasa si yo pongo el menos 1? Si pongo menos 1 en X y lo multiplico por el 5, me va a dar menos 5. Si a eso le resto 1, por ser los dos negativos, se acumulan. Menos 5 y menos 1 me dan menos 6. Entonces, efectivamente, si yo pongo el menos 1 de X acá, me da el menos 6 en Y. Entonces, esta es la ecuación de esa recta que pasa por estos dos puntitos que me habían dicho al principio. Y eso es lo que siempre tienen que hacer cuando les piden en control la ecuación de una recta. Ustedes necesitan 2 puntos, las coordenadas de esos 2 puntos, es decir, el valor de X y el valor de Y para cada uno. Y con esos 4 numeritos hacemos el cálculo de la pendiente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que restar los valores de Y entre sí, teniendo en cuenta los signos. Por ahí una resta común. ¿Sí? Si el 6 hubiera sido positivo acá, hubiera sido 4 menos 6. Pero si uno de los números es negativo, tengo que prestar atención con el cambio de los signos. Entonces, resto los dos números de Y por un lado. Resto los dos números de X por el otro. Y con esos resultados los divido. ¿Sí? Siempre poniendo el de Y primero dividido el de X después. ¿Está? Porque si hacemos la división al revés va a dar otra cosa. Una vez que ustedes tienen esa pendiente, van a la fórmula general. En esta fórmula general reemplazo las cosas que yo conozco. Conozco la pendiente porque la acabo de calcular y conozco un valor de Y y un valor de X. Entonces los reemplazo. Y me queda solamente la ordenada para despejar. Y resuelvo una ecuación común. Que siempre los pasos van a ser muy parecidos. Es multiplicar estos dos numeritos y después pasarlo con la operación contraria. Por ahí este puede llegar a quedar negativo y del otro lado pasaría sumando. Y resuelvo esa última cuentita. Y esa me da la ordenada. Y con esos dos números que calcularon, escribo la ecuación. La pendiente por la ordenada y agrego, dije mal, perdón. La pendiente por X y agrego la ordenada. Con el signo que me salió. Si salió menos 1, le pongo menos 1. Si me salió positivo, le pongo más. Y ahí tengo la ecuación de la recta. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe, más claro. Bueno, ¿te acordás vos, Brian, que me habías escrito unos mensajitos cuando hiciste la trivia? Que vos como que quisiste escribir ahí cuál era la ecuación de la recta que estabas mirando en el gráfico para poder contestar.
ahí te habías confundido un poco con los números que vos veías en el gráfico. O sea, no sale tan inmediato así de veo un 5 acá y veo un -1 allá y ya va a ser la ecuación. No, necesito hacer un poquito de cuentas. Justamente porque la pendiente no es un número que aparece directamente en el gráfico, sino que es una información de ese gráfico, que nos dice cuál va a ser el sentido, si aumenta, o si crece o disminuye, y cuánto es lo que va cambiando punto a punto. Por ahí no es fácil verlo punto a punto, ¿sí? Paso de uno y me salté unos cuantos para poder ver otro. Entonces, teniendo las coordenadas de esos dos puntitos, hago una serie de cuentas que me permiten calcular la pendiente y a partir de eso calcular la ordenada. Después, lo otro era sobre la relación ya entre dos rectas en un mismo gráfico. ¿Sí? Si ustedes en el mismo dibujito hacen el dibujo de dos rectas, pueden pasar varias cosas cuando ustedes dibujan. O sea, si agarran una hoja de papel y hacen dos rayas, ¿sí? Puede pasar que les salieron las dos iguales, es decir, paralelas, que no se van a cortar nunca, o hicieron una más cruzada que la otra, entonces se cortaron, se cruzaron, ¿sí? Y se van a cortar en un solo lugar, en un solo puntito. O puede pasar que ustedes dibujan y vuelven a rayar arriba, entonces en realidad en vez de hacer dos rectas hicieron una sola, porque era la misma. También puede pasar que cuando dibujan y las rectas se cortaron justo en 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los 4 casos que hablaba el video. De que las rectas no se corten, es decir, sean paralelas, o que se corten y sean secantes en ese caso. Y si se cortan justo en un ángulo de 90 grados, son las perpendiculares. Y si se cortan en todos los puntos, es decir, coinciden, en el dibujo yo en realidad veo una sola cosa, una sola recta, esas son las que se llaman las rectas coincidentes. Eso es lo que uno ve. ¿Sí? Uno mira el gráfico y ve esas cosas desde el dibujo. Y eso mismo se puede ver comparando las ecuaciones de dos rectas. ¿Sí? Entonces, pensando en esto de que la pendiente nos dice la inclinación de la recta, si es para arriba, si es para abajo, mientras más grande sea la pendiente, más inclinada va a ser, o sea, más paradita vamos a ver la recta. Teniendo en cuenta eso, toda esa información de si las rectas se van a cortar o no se van a cortar, en qué ángulo se van a cortar, eso está todo cargadito, esa información está en la pendiente. Entonces yo entre las dos ecuaciones comparo las pendientes. Y de esa comparación yo puedo decidir en cuál de los casos voy a estar. En el caso que las pendientes sean iguales, ¿sí? Escribo una ecuación, por ejemplo la de recién que tenía pendiente 5, y escribo otra y también le pongo el 5 en la pendiente, esas dos ecuaciones van a ser paralelas. ¿Sí? Porque tienen la misma pendiente, la misma inclinación, van a ir aumentando siempre igual, entonces no va a haber forma que se encuentren. ¿Sí? Piensen en este ejemplo. Brian tiene 5 pesos y Candela tiene 10. Y yo todos los días les doy 2 pesos a cada uno. ¿Sí? Esa diferencia que tenían desde el principio se va a mantener siempre porque yo le estoy dando lo mismo a cada uno. Entonces nunca se van a igualar. Entonces siempre van a ir distintos en la misma manera. Eso quiere decir que sean paralelas. ¿Sí? Ahora, si yo a Brian le doy 2 pesos y a Candela le doy 1, ¿sí? Por más que Brian empezó con menos, va a llegar un momento que van a tener la misma plata cada uno.
Ahí tendríamos distintas pendientes y en un momento se igualan, es decir, que las rectas se van a cortar. ¿Está? Ahora, en el caso de que esas pendientes sean distintas, yo ya sé que se van a cortar, pero si una pendiente es justo la opuesta, es decir, distinto signo, y la inversa, es decir, uno al revés del otro, el número, se van a cortar justo en ángulo de 90 grados. Repito, ¿qué quiere decir esto de opuesto? Distinto signo. Si uno es positivo, el otro es negativo. Si uno es negativo, el otro es positivo. Hasta ahí es opuesto. ¿Qué quiere decir inverso? Que es al revés. Por ahí es más fácil pensar el número como fracción y doy vuelta numerador con denominador. ¿Sí? Esa palabra de inverso viene de hablar de lo que es el inverso multiplicativo de un número. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron los números enteros por allá en segundo año? Y nombraron a los opuestos. Sí. ¿Cómo? No me acuerdo, pero, o sea, sé que lo vimos. Bueno, seguramente les hablaron de los opuestos en el sentido de que si se sumaban los dos números, daba 0. Por ejemplo, el 3 y el menos 3. Si yo los junto y los sumo, me da 0. ¿Sí? Sí. Porque en realidad restaría el 3 al 3 que ya tenía, me da 0. Bueno, esos son los opuestos, pensando en la operación suma. Y en la operación multiplicación, en vez de llamarse opuestos, se llaman inversos. Y si ustedes los multiplican, da 1. Entonces, si yo tengo la pendiente que es 5, la única forma que yo lo multiplique por algo y me lo achique y me dé 1, en realidad sería como dividirlo por algo. Ese sería el inverso. ¿Y por cuánto lo tengo que dividir para que me dé 1? Por sí mismo. Entonces el inverso del 5 sería dividir por 5. Al 1. ¿Sí? Con algo tengo que completar, esa división se completa con el 1. Entonces me quedaría el 1 dividido 5. Esa es la fracción 1 sobre 5 o 1/5. ¿Sí? Si me daban pendiente 2, su inverso va a ser el 1/2, el 1 sobre 2. Si me dan de pendiente 3/4, es decir, el 3 sobre el 4, el inverso va a ser esos números al revés, el 4 sobre el 3, el 4 tercios. ¿Sí? Y bueno, entonces tengo que pensar en esos dos cambios al mismo tiempo. Opuesto, cambiar el signo, inverso, darlo vuelta. Entonces, si una pendiente con la otra yo las comparo y veo esos dos cambios al mismo tiempo, cambia el signo y cambian de lugar los numeritos y me dan vuelta, entonces estoy en el caso de las perpendiculares. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando y tengo una ecuación de una función lineal, por ejemplo la que calculamos recién, y digo, yo quiero encontrar ahora una que sea paralela a esa y que pase por este otro puntito, al decir paralela yo estoy diciendo un montón de cosas ahí. ¿Sí? No es una palabra nomás, no es algo muy inocente. Me está dando mucha información. Me dice, va a ser otra recta, en el dibujo yo ya me puedo imaginar algo. Va a ser una recta y la otra que va seguidita de la misma manera. Y en la ecuación ya me está diciendo cuál es la pendiente. Tiene que ser la misma, me está diciendo. Entonces ahí yo ya no tengo que irme y calcular como recién, hacer un montón de cuentas para saber la pendiente. La palabra paralela me está diciendo, es la misma. Entonces si yo ya la conozco, la tengo que volver a copiar. Y ya está. Por eso acá en la fotito que les pase, la segunda actividad decía encontrar una ecuación paralela a la recta anterior, o sea, la que encontramos primero. Y que pase por este punto y me dan el valor de x y el valor de y. Me dicen el 2, 6. 2 para x, 6 para y. Entonces,
Lo primero que teníamos que hacer era encontrar la pendiente. Pero acá ya no me tengo que poner ese cálculo, porque me dice, es paralela a la anterior, que era la ecuación 5x menos 1. Entonces me dicen, es la misma pendiente, me fijo, ¿cuál es la pendiente de acá? 5. Entonces, la nueva recta que yo estoy buscando ahora también tiene pendiente 5. Y ya está. Ahora tengo que encontrar la ordenada, ¿sí? ¿Qué hacíamos para la ordenada? Bueno, reemplazo en la ecuación general lo que yo conozco. ¿Conozco la pendiente? Sí, acabo de decir que es 5. ¿Conozco el x? Sí, conozco uno de los x porque me dieron este puntito de información. El x sé que si vale 2, el y que le corresponde tiene que ser 6. Entonces reemplazo el x por el 2 y el y por el 6. Y me queda solamente la b para despejar. De la misma forma que hicimos hace un ratito, multiplicamos, 5 por 2 me da 10. Tengo que sacar este 10 de acá, lo saco con operación contraria que es la resta, de los dos lados resto, por eso me queda acá 6 menos 10. ¿Cuánto me da eso? Menos 4. O sea que la ordenada para esta nueva función es menos 4. Antes nos había dado menos 1, ahora nos da menos 4. ¿Sí? Entonces, si comparo una ecuación con la otra, ¿dónde están? Esta ecuación que está acá en el cuadradito, con esta otra ecuación que está entre paréntesis, la pendiente es la misma, es 5. Entonces son dos rectas paralelas. ¿Sí? Y en el último ejemplo me dice encontrar una ecuación perpendicular a la anterior, o sea, a esta, perpendicular a esta, cuya ordenada es 5 medias. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando me piden encontrar la ecuación de una recta? Decir la pendiente y decir la ordenada. Entonces, me pongo a calcular la pendiente. ¿Me hace falta hacer cálculos? No, porque ya me dieron esta palabra que me dice perpendicular. Entonces esa palabra está cargada con un montón de cosas. Visualmente yo en mi cabeza me imagino dos rectas en ángulos de 90. ¿Sí? Y en la ecuación, ¿cómo se traducía eso? Tenía que ser la pendiente opuesta, ya le tengo que cambiar el signo, e inversa, o sea que lo tengo que dar vuelta al número. Entonces, ¿cuál es la recta anterior con la que me la están comparando? La que calculé recién, 5x menos 4. ¿Cuál es la pendiente de esta? 5. Entonces lo transformo ese 5. ¿Cómo lo transformo? Es positivo, lo pasé a negativo, menos. Está el 5 arriba, lo mando abajo. Me queda 1 sobre 5. Ahí lo di vuelta, ahí hice el inverso. ¿Está? Entonces ahora ya tengo la pendiente. ¿Sí? No es que haga un cálculo, sino que la transformo un poquito. ¿Sí? Le cambio el signo, la doy vuelta. Ya tengo la pendiente. Ahora tengo que decir la ordenada. Si me hubieran dado un punto de la función, y bueno, la tengo que calcular como en los dos casos que hicimos antes, de cambio cada letra por lo que conozco y despejo. Pero acá me dicen cuya ordenada es 5 medio, me están diciendo cuál es la ordenada. No la tengo que calcular, ya me la dieron. De última, si quiero, como una fracción, la puedo pasar a decimal, pero ya me la dicen. Entonces, en este último caso, no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Sí? La pendiente la saco de la palabra perpendicular, entonces ya sé, le tengo que cambiar el signo y la tengo que dar vuelta. Y ahí me encontré con la pendiente de esta nueva recta. Y la ordenada ya me la dieron, me la dijeron, entonces ya tengo mis dos ingredientes para escribir la ecuación. ¿Sí? Acá pongo primero la pendiente, que me salió que era menos un quinto, por la x, más la ordenada que me dijeron que era 5 medios. ¿Sí? Y ya está, ya encontré todas las rectas que me pidió el ejercicio. La primera la hicimos a partir de los dos puntitos, de estos dos puntitos, que en realidad son 4 números, hago la cuenta entre ellos, resto el segundo con el segundo, ese sería el cambio en y, resto el primero con el primero, ese sería el cambio en x, divido esos dos resultados, el primero dividido el segundo, me da la pendiente. Con esa
y usando 2 de estos 4 numeritos, pero sin mezclarlos, acuérdense que son parejitas. Estos 2 van juntos y estos otros 2 van juntos. Reemplazo en la ecuación general por cada número que yo conozco y me va a quedar una letra sin reemplazar. Y esa es la que tengo que despejar. Y ahí me da la ordenada. Entonces, con la pendiente que calculé y la ordenada que calculé, escribo la ecuación. Eso sí me dan dos puntos. Ahora, si me hablan de paralelas o de perpendiculares, siempre me tienen que dar otra recta de referencia, porque eso es una relación entre dos rectas, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar de una, tengo que conocer la otra. Y se las pueden dar en ese sentido, relacionados con un otro ejercicio que ya he hecho, o si no, les nombran la ecuación a la cual es paralela o perpendicular. Entonces, según la palabrita que me dicen paralela o perpendicular, yo ya sé la pendiente en cada una cómo va a ser. Si me dicen paralela, es la misma. Si me dicen perpendicular, tengo que hacer 2 cosas. Cambiarle el signo y darle vuelta el número. Ahí ya tengo arreglada la pendiente. Después de la ordenada, y bueno, dependerá qué otra información me dan. ¿Me dan un punto? Bueno, reemplazo. ¿Me la dicen? Listo, ya está. Me pongo y escribo directamente la ecuación. ¿Sí? Y después, para ver todas estas relaciones, hacemos el gráfico. ¿Sí? Para el gráfico, como hicieron siempre, pueden hacer o la tabla de valores, o sea, dan distintos numeritos a X y calculan el Y para cada ecuación y después los pasan al gráfico, o le calculan la raíz, el 0 a cada una, que era reemplazando la Y por el 0 y despejando la X, y marcan la ordenada en el eje Y y la raíz en el eje X, ahí tienen los 2 puntitos y hacen el dibujito, o usan algún programita. Yo cuando les pasé en el grupo les pasé usando un programita que se llama GeoGebra, donde ustedes ahí le escriben la ecuación de las rectas, le dan Enter y les hace el dibujito. Eso se puede descargar la compu, se puede descargar el teléfono, se puede usar desde cualquier navegador, ¿sí? ¿Cómo se llama? GeoGebra. Yo después les voy a pasar por el grupo 2 que se pueden descargar al teléfono, y si no tienen memoria, las pueden usar desde el navegador. Como les puse ahí, ustedes cuando usan el navegador del teléfono, hay muchas páginas que tienen su aplicación. Entonces, cuando ustedes quieran abrir, les manda el Play Store para que la descarguen. Para que no les haga eso, ustedes cambian en el navegador y ponen la versión de escritorio, y que es como si usaran el navegador de la compu. Entonces les abre la página sin tener que descargar las aplicaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces lo pueden usar de ahí sin tener que descargar nada. Sí, capaz que tengan que tener algunos datos, pero para usar internet. Pero me parece que no. A lo mejor para que cargue la página inicial, ya después me parece que no hace falta que tengan internet. La verdad nunca lo he usado sin internet, pero bueno, es otra herramienta. Tampoco es necesario. Todo esto se puede hacer a mano. ¿Sí? Antes, cuando no teníamos las aplicaciones, lo hacíamos a mano. De todas estas formas, por ejemplo, en estos ejemplos, por ahí para graficar, se hace un poquito más fácil, porque ustedes acuérdense esto, principal para dibujar una función lineal. Es una línea recta. Con 2 puntos yo ya puedo ubicar la regla y hacer el dibujo. Entonces, con que me digan esos 2 puntitos, yo los ubico en el gráfico, ya tengo 2, pongo la regla y ya hice el dibujo. O sea, en este ejemplo que hicimos,
En el primer ejercicio ya nos daban los 2 puntos, voy, los marco, los uno con la regla y ya tengo esa recta dibujada, ¿sí? Para el segundo me dan un solo puntito, lo ubico, y usando la relación de que sea paralela o perpendicular también ya puedo ubicar la regla. Si es paralela trato de ponerla lo más paralela posible y hago el dibujito. Y si es perpendicular, ahí bueno, haría falta en vez de regla una escuadra, pero bueno, más o menos ojo también se puede hacer. Después, bueno, el primer ejercicio que había ahí, a ver si lo puedo abrir para mostrárselo. Es exactamente lo mismo, lo único que requiere un pasito extra, que en vez de decirme las coordenadas, las tengo que buscar yo, me las tengo que aprender yo. A ver si se los puedo compartir. ¿Lo ven? ¿Los dibujitos? Sí. Bueno, yo en el mismo dibujito, Sí. no se ve de lo mejor, pero algo se ve. Ya acá en el mismo dibujito yo traté de marcarles un par de puntos donde se ve bien, ¿sí? Con rojo le marqué los puntitos. Entonces lo único que tienen que hacer es leer las coordenadas de ese punto. ¿Cómo? Me paro en el puntito y me voy derechito por la liñita punteada hasta el eje X y me fijo qué número está ahí. Si empiezo en el puntito de arriba y voy por la liñita de puntos hasta el eje X, llegué al 1. Entonces ahí tengo la primera coordenada, es 1. Vuelvo al punto. Me voy derechito por la línea punteada al eje Y y caí en el 2. Ahí tengo la segunda coordenada. Entonces este punto, ¿cómo se escribiría? Tengo que poner paréntesis, 1, punto y coma, 2. Cierro el paréntesis. Esas serían las coordenadas. El primer número siempre es el de X y el segundo siempre es de Y. Eso se le llama par ordenado a las coordenadas del punto. Par porque son 2 y ordenado porque el primero significa una cosa y el segundo significa otra cosa. El primero siempre es de X y el segundo siempre es de Y. Este segundo puntito de acá abajo, ¿sí? Me paro acá y voy derechito al eje X. Entonces tengo que seguir por la liñita acá llena. Y en el eje X, ¿quién estaría acá? El 0. Y vuelvo el puntito y me quiero ir hasta el eje Y, pero ya estoy parada en el eje Y. Entonces miro qué número está acá, el menos 1. Entonces las coordenadas de este punto es el 0 de X y el menos 1 de Y. Entonces con esos 4 numeritos, el 1, el 2, el 0 y el menos 1, tengo que calcular la pendiente, ¿sí? En el mismo video yo les explico una forma de hacerlo directamente en el gráfico sin tener que ponerme a hacer cuentas, ¿sí? No es necesario que lo hagan así. Si les resulta más fácil hacer las cuentas, genial, hacen la cuentita, calculen y todo listo. Pero por ahí no es, yo les se lo mostré para que vean que por ahí no es necesario complicarse tanto, sino que mirando el gráfico y pensando un poquito acá arriba, sale, ¿sí? Usemos la analogía esta de las cuadras y cómo me muevo yo en la ciudad. Me voy a parar en el puntito que esté más abajo, o, bueno, el que esté más a la izquierda en realidad. ¿Sí? De estos dos puntos, el que está más a la izquierda es este de acá abajo que está en el menos 1. Y de ahí voy a moverme al otro punto, ¿sí? Pero en vez de ir así en diagonal, digamos, por la línea dibujada, voy a ir moviéndome arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer?
para ir de acá, al del menos 1, a este puntito de acá arriba. Tendría que subir 3 cuadritos y después moverme a la derecha 1. ¿Sí? Entonces el cambio en Y, en la dirección Y, que es de arriba a abajo, tendría que subir 3. Subir es positivo, ¿cuánto? 3. Y me moví un solo cuadradito en X. Entonces, en este caso yo ya conozco cuánto es el cambio 1 a 1. ¿Sí? Por cada cuadrito de X que yo me muevo a la derecha, tengo que subir 3. Fíjense si de acá me quisiera mover a otro punto. Haciendo el mismo movimiento, subo 1, 2, 3 y me muevo 1 a la derecha. ¿Dónde caí? Caí sobre la línea. ¿Sí? Siempre que de un punto yo haga ese caminito de subir 3 y 1 a la derecha, siempre voy a caer sobre la línea. ¿Sí? Entonces, ahí tendría que hacer la división del cambio en X, la división del cambio en Y, que dijimos que era 3, dividido el cambio en X, que era 1 en este caso. ¿Cuánto es 3 dividido 1? 3. Entonces la pendiente de esta función es 3. Y la ordenada es, acuérdense en el gráfico, es el corte con el eje Y. Entonces la línea azul de la función, ¿dónde corta el eje Y? Que es el vertical. Lo corta justo en este puntito que está marcado, que en todos les marqué la ordenada a propósito. ¿Cuál es el numerito? Menos 1. Entonces, si yo tuviera que escribir la función, la fórmula de esta función, tendría que decir que es y igual a 3x menos 1. Y ya ahí tengo la ecuación. Y lo hice mirando el gráfico nomás, no me tuve que poner a hacer cuentas ni nada. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Si les resulta hacer las cuentas, bueno, hacen las cuentas. Si no, no hace falta. En esta otra, de un puntito al otro, en realidad bajo. Entonces la pendiente va a ser negativa. ¿Cuánto tengo que bajar? Y tengo que bajar 1, 2. ¿Y cuánto me moví a la derecha? 1, 2. También me moví 2. Entonces si divido el cambio en Y, que era 2, divido el cambio en X, que también es 2, me da 1. Pero como tengo que bajar, la pendiente tiene que ser negativa. Entonces en vez del 1 pienso en el menos 1. Y ahí ya tengo la pendiente. Y la ordenada, miro acá el corte con el eje Y, que ya lo estoy viendo que es el menos 3. Entonces ya tengo ahí para escribir la ecuación, que sería, si dijimos que era el pendiente menos 1 y la ordenada menos 3, pongo menos 1 por X menos 3. Y ahí está. Ya está la ecuación. ¿Sí? Sí, es más fácil. Claro, si yo tengo el gráfico, por ahí es más fácil, porque me pongo a contar sobre el gráfico y ya está. ¿Sí? La única cuenta que tengo que hacer es esa división del cambio en Y con el cambio en X, pero son divisiones fáciles, digamos. Y ya está. En el segundo ejercicio no tengo el gráfico, me dicen los puntos, me dicen directamente las coordenadas. Entonces, bueno, ahí sí me pongo a hacer la cuentita a mano. Acuérdense, el primer número siempre es de X y el segundo es de Y. Este es de X, este es de Y. Entonces, tendría que hacer siempre la resta con el segundo numerito de cada paréntesis.
y después con el primer numerito de cada paréntesis. Y traten de respetar un orden. Si agarro el del primer paréntesis y el resto el del segundo paréntesis para los valores de y, en los valores de x también lo hago en ese sentido, el primero con el segundo, porque si los doy vuelta, ya si empiezo a mezclar los números me va a dar otra cosa, no me va a dar la función que yo quería, ¿sí? Bueno, y después en este les habla de paralela, les habla de perpendicular, que es como el ejemplo de recién, ¿sí?